Bueno, la clase de la semana pasada habíamos empezado, básicamente vamos en la mitad de lo que es el transformador de corriente. Discutimos lo que fue su modelo, ¿cierto? Estuvimos hablando harto del modelo, sus límites, entre comillas, ¿cierto? Respecto a lo que era el Barden, ¿cierto? Lo analizamos comparando, ¿cierto? Con respecto a lo que es el transformador de potencial, ¿ya? Y la conclusión que se dedujo fue que, ¿cierto? Que a diferencia de un transformador de potencial, que es lo que más hemos estudiado, el transformador de corriente, su trabajo es mantener constante una corriente, ¿cierto? Y para ello, él va a trabajar con el voltaje que ocurre en el entrehierro, ¿sí? Entonces, bueno, el modelo más reducido que nosotros vamos finalmente a trabajar, ¿cierto? Es este. Este era, ¿cierto? Ahí está. Entonces, para mantener esta corriente acá constante, yo tengo que, más que nada, el transformador de corriente juega con este voltaje. ¿Sí? Habíamos visto que este voltaje tenía un límite, ¿cierto? Porque al igual que, por decirlo de algún modo, que la corriente en un conductor, los transformadores tienen un límite de flujo, ¿cierto? Entonces, cuando el transformador se ve saturado en flujo, ya no permite inducir más voltaje. Por lo tanto, empieza, por decirlo de algún modo, como a chuparse. No es capaz de mantener este voltaje y la corriente en el secundario empieza a decrecer. Esa era la conclusión una de las conclusiones, ¿cierto? De eso vimos que para evitar, ¿cierto? Entonces trabajar con un circuito que pida, eh, ¿cómo se llama? Más potencia de lo que pudiese entregar el transformador. Con más potencia me quiero decir que un circuito abierto, ¿cierto? Una impedancia súper grande. Se usaban esos equipos que son las monedas cortocircuitables y los bloques de prueba. Ahí estaban los ejemplos, lo habíamos visto. Ahí estaban, bueno, acá está nuestro modelo, aquí vemos la curva de excitación, ¿cierto? Lo importante para nosotros es trabajar siempre en la zona lineal, en esta zona donde se garantiza, ¿cierto?, que la impedancia es lineal, claramente, ¿cierto? Eso es lo importante para nosotros. Bueno, aquí comparamos con respecto, esta es la ecuación de tensión que finalmente uno puede ir obteniendo a partir de la inducción, la que está acá, ¿no? Una cosa interesante acá que los circuitos magnéticos, ¿cierto? Cuando uno arranca, por ejemplo, con una, ¿cómo se llama? Eh, un flujo cero, ¿cierto? Vamos a arrancar con cierta corriente de inducción, pero al momento por decirlo de un modo, abrir el transformador, va a quedar después, ¿cierto? Miren, un flujo remanente, ¿ya? Entonces, este flujo remanente después nos va a afectar a nosotros en protecciones, ¿verdad? Esos flujos que quedan por sobreexcitaciones, por decirlo de un modo, cuando se están moviendo. Y finalmente se va a inducir una corriente diferente, ¿ya? Eso va a afectar bastante lo que es en la diferencial de transformador que vamos a ver en un par de semanas. Bueno, acá vimos, ¿cierto? Que, como les decía, lo ideal es trabajar en la zona lineal, ¿cierto? Donde la zona lineal, ¿cierto? El flujo es lineal y por lo tanto el voltaje es lineal. Si estamos en alguna zona que es saturada, ¿cierto? Como se observa acá, el flujo no va a ser lineal, ¿cierto? De hecho, se va a saturar, se va a recortar. Por lo tanto, el voltaje va a ser no lineal, por decirlo de un modo, ¿cierto? La derivada por decirlo de una, ¿cómo se llama? De una horizontal es una vertical, pues una punta. Bueno, también una cosa interesante es que va a depender del tipo de carga, ¿ya? ¿Por qué depende del tipo de carga? Claramente va a depender, ¿cierto?, de la parte inductiva, ¿ok? Si la inductancia va a estar relacionada con el flujo, ¿ok? Por lo tanto, eh, dependiendo también del factor de potencia, va a ser el comportamiento del transformador. Los factores de potencia en la práctica, por las normas que vamos a ver, están, valga la redundancia, normados, ¿ya? Son de 0,7, 0,6 en adelante. Vamos a ver a continuación las tablas. Bueno, parámetro de interés del transformador de corriente. Uno de los primeros o más importantes, la razón de transformación. Bueno, uno de los básicos mejor, más que nada.
La razón de transformación básicamente va a comparar la corriente el error, perdón, de razón, compara la corriente que yo realmente estoy viendo en el secundario respecto a la del primario. ¿Sí? ¿Cuánta es la diferencia? Entonces, es una forma de leerlo, de entenderlo. Otra forma también de entenderlo es cuánta corriente se va por la parte de la rama de excitación. ¿Ya? ¿Cierto? Esto es lo que teníamos visto, que este es el transformador de corriente. Este es el primario entra la corriente así, ahí. Entonces, lo ideal para nosotros es que nunca hubiese existido esto, perdón, la rama de excitación. Esto sería lo ideal, siempre sería así. Que la corriente del primario vista por el secundario, que se divide la razón de transformación, sea igual a la corriente del secundario. Ojalá fuese así. Pero tenemos una impedancia de magnetización que va evolucionando, por decirlo de algún modo, dependiendo de la carga, dependiendo de cuánto voltaje le pide acá. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos dice acá. Oye, con respecto a la corriente del primario, ¿cierto? ¿Cuánto es la diferencia de corriente que hay con respecto? Esto es el secundario, visto en el lado primario, ¿cierto? Cuando yo lo veo el lado primario, lo multiplico por la razón de transformación. Si quiero ver algo en el lado secundario, lo divido, como él dice acá. ¿Ok? Pero típicamente este cálculo lo hacemos vista del lado primario, ¿ya? Pero sería eso. Otra forma también de calcular es como se observa acá, es comparando las razones de transformación. La nominal, ¿cierto? Que es la de placa, menos la medida, ¿cierto? La real, que quiere decir la que yo mido in situ, ¿cierto? Experimentalmente, y esta es la misma. Esta es la que usamos en el lab, vamos a usar mañana. ¿Ya? Una de las experiencias va a ser determinar cuánto es el error que tiene el transformador. Entonces vamos a tener que determinar la razón de transformación real. Ya, con respecto a eso, bueno, con respecto al ángulo, la verdad es que en los cálculos que nosotros vamos a trabajar, eh, no va a ser un cálculo en sí, la verdad. Lo importante acá es que el ángulo nos indica el factor de potencia. ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir esto? Voy a hacer aquí un monito, nuevamente el modelo que vamos a estar usando. Lo que nos dice acá que básicamente va a depender del ángulo de la carga, el error también. Voy a usar otro color para explicar esto. Entonces la corriente que se va por la rama de excitación es esta. Si asumimos que la rama de excitación es netamente inductiva, está con respecto a esta tensión atrasado exactamente en 90 grados. Es la tensión, puede ser la tensión del secundario, de hecho. Si asumimos que esto es relativamente pequeño, podríamos decir que la tensión del secundario, ¿cierto? Que es la de acá. Y esta es la tensión de excitación. Si esto es relativamente pequeño, sus voltajes son iguales. Y esta es la corriente de excitación. ¿Ok? Entonces, con respecto a esa tensión, ¿cierto? Nosotros vamos a tener un ángulo. Este ángulo de acá es el ángulo de la carga, ¿cierto? La corriente que fluye por acá, va a haber una corriente que va a tener un ángulo. Digamos que es la corriente del secundario, que va a tener un ángulo. Ese ángulo va a depender, si esto es pequeñito, asumamos que esto es pequeño, va a depender netamente del bar. ¿Ya? Entonces, esto sería el ángulo de la carga. ¿Ok? Entonces, yo lo que debiese ver, entre comillas, ¿cómo se llama? En el primario, perdón, en el secundario, teóricamente debe ser esta línea, perdón, la que se ve acá, la corriente del secundario, esta, debiese ser exactamente la de I1. ¿Ok? Como que estos vectores deben estar solapados. Pero no puede ser así, ¿cierto? Porque hay una corriente, ¿cierto? Que es la corriente de excitación, la que me genera este error, un offset. Lo idealmente que esta corriente sea, ojalá cero, no existiera. Si yo resto esto, ¿cierto? Este punto lo hiciera cero, sería un punto, este vector se solapa justo arriba de este. ¿Bien?
Entonces, eso sería lo ideal. Ahora, lo importante también que yo les quería mencionar acá, que como se observa acá, el ángulo, que es el ángulo de la carga, que depende del factor de potencia, este ángulo, y veamos acá, también de cierto modo me va a afectar en el valor de la medida, ¿ven? Con respecto a eso, ¿no? Entonces, en resumen, lo que, no, lo que les quiero explicar con esto, bueno, es que el ángulo va a depender o va a haber básicamente un límite, que lo dice el TC, que está normado. Cuando este ángulo, por ejemplo, es muy inductivo, estas corrientes, estos errores se, ¿cómo se llama? Se tienden a magnificar, ¿ya? Es básicamente eso. Entonces, acá nosotros tenemos lo que es el error en términos de magnitud, ¿ok? Acuérdense que cuando uno tiene una corriente, cualquier corriente, uno tiene un módulo y un ángulo. Entonces, yo voy a tener error de módulo y error de ángulo. El error de ángulo, de módulo, es este valor. Entonces, esto, como se puede observar acá, estos son solamente módulos. Nosotros en el lab vamos a tomar un multímetro y vamos a medir estas variables. Y vamos a tener el error de módulo. El error de ángulo lo vamos a asumir básicamente lo que tiene, ¿cómo se llama? Nominalmente la carga. ¿Ya? Eso básicamente. Vamos a ver ahora un poco de lo que nos habla la normativa y nos vamos a interiorizar en lo que son los TP, perdón, los TC, ISI y ANSI triple. Como yo sé que han visto algo ya con Alex, vamos a nosotros a ver eso un poco más en detalle. Qué interesante de ver acá lo que nos dice la norma, ¿cierto? De estos equipos que deben cumplir con estos estándares, ¿ven? La IEC o el IEEE. ¿Bien? Principalmente en alta, yo lo que más he visto son los IS. ¿Ya? Respecto a los transformadores, ¿cierto? Tienen que ser inductivos, ¿cierto? Montaje vertical, como se observa acá. Acá hay algo interesante. Tienen que haber al menos dos núcleos de medida y tres núcleos de protección. ¿Ya? Al menos. Entonces, cuando nosotros vimos al inicio de esto, acá cuando vimos un plano de alta, se puede verificar eso. Como es un al menos, acá tienen dos de medida y tienen cuatro de protección. ¿Ya? Entonces, los que no se están usando, como ya han conversado, se tienen que cortocircuitar por todo el tema de que no ocurra una sobretensión y se queme el equipo. Ya, eso ahí. Otra cosa importante, ven, acá con respecto a los TC de medida, eh, tienen que, bueno, soportar un 50% más de la corriente nominal y con respecto a la medida en sí, a la clase, tienen que ser clase 0,2. Vamos a definir eso a continuación, que es la clase, con un factor de seguridad de 5. Bueno, eso ya lo hemos hablado un poquito, ¿cierto? Que básicamente el factor de seguridad sería cuántas veces más soporta el TC de medida respecto a su nominal, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo el TC de medida, bueno, digamos que este es el transformador de medida, bueno, la curva de saturación, bueno, verdad que es corriente, pero si digamos que la corriente nominal del TC en el secundario, no sé, digamos que está normalizado, un RTC, no sé, a ver, digamos de 300 a 5. Entonces, si tiene un FC de 5, significa que en condiciones nominales, ¿cierto? Con condiciones nominales quiere decir que esté trabajando el TC con su barra nominal. Eso es importante. El barra nominal, él es capaz de reflejar hasta 5 veces la corriente nominal, obviamente. Sería máximo 25 amperes en el secundario. Y ahí se satura. No da más de 25 amperes. ¿Bien? Eso es lo que está diciendo.
Entonces, en los transformadores de medida se conoce como factor de seguridad porque se satura hasta un valor relativamente cercano. En los transformadores de protección, típicamente pueden encontrar un 5P10, un 5P20, por ejemplo. Bien típicos los P20. Como ven, acá lo dicen, núcleo de protección deben ser clase 5P o mayor precisión y con un índice de saturación igual a 20. O sea, lo típico que van a ver, más tipo es 5P20. O sea, uno de prote puede ver hasta en condiciones nominales, asumiendo, por ejemplo, un TC de secundario de 5 amperes, puede ver 5 por 2 10 hasta 100 amperes en condiciones nominales. No soy majadero en eso porque vamos a ver a continuación que hay que hacer una actualización de este valorcito en la práctica. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con lo que es la IS. ¿Cómo se entiende la nomenclatura IS? Bueno, la IS para determinar lo que es el punto de saturación utiliza una métrica distinta con respecto a la IEEE. Entonces, para la IEC dice lo siguiente, cuando tengamos un cambio del 10% en la tensión, ¿cierto? Si yo me muevo 10% y se produce un 50% en la corriente de excitación, estoy en el punto de saturación. ¿Ya? Eso. Entonces aquí uno tiene que tomar, nosotros en el lab nuevamente vamos a basarnos en esta para determinar la curva de saturación. Vamos a tomar varios puntitos, varios registros y acorde a esta metodología, en el momento en que nosotros encontremos esta razón de cambio entre el voltaje y la corriente, identificamos el punto de saturación. ¿Ya? Eso con respecto a la saturación. Ahora, respecto a la nomenclatura, ¿cómo se entiende? Vamos a hablar lo que es el factor límite de precisión, FLP, ¿ya? En inglés se conoce como ALF, Accuracy, ALF, a ver, ALFP, ¿cómo es? ALF, sí, está bien. Es el término en inglés, ALF. Entonces nosotros como vimos en la norma, el CEN en alta, por ejemplo, nos pide sí o sí que sea de clase 5P. Y el factor límite de precisión tiene que ser mínimo un 20, ¿ya? Nominal. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Significa que este TC que tenga esta codificación de precisión eh, nos garantiza un 5% de error, ¿cierto? Hasta 20 veces la corriente nominal. ¿Ok? Eso no nos quiere decir. Entonces, como se puede observar acá en el PPT, esta es la parte cuando está en condiciones nominales. ¿Ya? En condiciones así nominales, digamos, no nominales, condiciones de carga, ¿cierto? Cuando está todo normal, no en falla. Estos TC tienen una precisión súper buena también, miren, del orden del 1%, más o menos un 1%. ¿Sí? Pero al momento en que ocurre una falla, ¿cierto? Por todo el tema de la saturación del TC, ¿cierto? Eh, un TC 5P20, por ejemplo, me va a soportar, o 5P mejor, me garantiza un error de 5% compuesto entre ángulo y fase. ¿Ya? Pues acá podemos ver una fotografía, ¿cierto? Como tenemos un TC, este TC es de una razón 2500 a 5, el bar de nominal es 15 y tiene un factor límite de precisión 5 por 20. ¿Ya? Entonces aquí lo que yo les comentaba anteriormente, que como les comentaba es, este factor realmente es medio engañoso. ¿Por qué le digo así? Porque la máxima corriente que yo puedo visualizar, según esta nomenclatura, dice que es hasta 20 veces la corriente nominal. Pero eso está condicionado con el Barrel, lo que habíamos dicho anteriormente. Por ejemplo, si yo dejo esta cosa en circuito abierto, no voy a ver 20 amperes, no va a haber nada, de hecho, porque está abierto. Entonces, el factor límite está condicionado por el Barden. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el Barden que me permite ver hasta 20 veces la corriente nominal? Es este. Es el Barden nominal. ¿Ok?
Pero en la práctica yo trabajo con el Varden nominal, no. ¿Por qué no? Porque el Varden es, si se acuerdan, el Varden es lo que yo conecto de esto, literalmente, estos son los terminales del TC, todo lo que vaya de aquí hacia allá, todo esto es Varden. Entonces, aquí yo tengo acá, por ejemplo, llego al relé, ahí está la bobina del relé que lee en corriente, de la corriente. Entonces, yo lo que tengo aquí como Varden sería un cable, otro cable y la misma, y la bobina del TC, claro, el TC del relé. Entonces, esos elementos no necesariamente van a ser 15 volt-ampere. De hecho, es probable que sea mucho menos, ¿ya? Entonces, en la práctica nosotros tenemos que adaptar ese o calcular el Varden de operación, el Varden de trabajo, ¿ya? A continuación vamos a ver la formulita, ¿ya? ¿Se entiende, chicos, cierto? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Cualquier cosa me avisan. Eso. Eh, bueno, los Varden nominales en la IEC están básicamente normados, son de estos tipos, ¿ya? El Varden va a depender básicamente del entrehierro, ¿cierto? Que pueda soportar, cuánto flujo puede soportar nominalmente. Típicamente, a medida que va aumentando el Varden, va como creciendo también el equipo, podríamos decir. ¿Ya? Lo otro interesante es que las corrientes están normadas, las del secundario. ¿Ok? Entonces, en el primario nosotros podemos tener varias razones de transformación, ¿cierto? Podemos tener de 100 amperes en el primario, de 300, ¿ok? De etcétera, podemos tener hasta de 2000. Eso es primario. Y el secundario, lo típico es que tengamos uno o 5 amperes. ¿Ya? Hay una tendencia ahora en transmisión que se usa bastante el de 1 amper, ¿ya? Eso tiene varias ventajas, ¿cierto? Porque mantener 1 amper en el secundario requiere, entre comillas, 5 veces, no, 5 al cuadrado veces menos, 25 veces menos necesidad de potencia que uno de 5 amperes, ¿cierto? Porque si, nuevamente, si tomamos un modelito, yo por ese motivo estoy conectado acá, y si ocurre una falla, imaginemos que estamos justo en las condiciones nominales, todo el tema, eh, mantener 1 amper corriendo aquí, ¿cierto? Le exijo más menos voltaje, ¿cierto? Que mantener 5. ¿Bien? Ahora, algo importante, o el desafío básicamente que se pudiese tener, es que cuando uno, vamos a ver a continuación, cuando uno trabaja ¿cómo se llama? En protecciones, ¿cierto? Muchas veces el pickup puede estar por debajo del valor nominal. El pickup es cuando se activa la función de protección. Entonces, podemos encontrar corrientes pequeñas, por ejemplo, de 0,5 amperes, 0,2 amperes, por ejemplo. Entonces, en esos casos, ¿cierto? El desafío está en el equipo de protección, porque el equipo de protección en su interior tiene un convertidor análogo de digital, ¿cierto? Una electrónica. Entonces, obviamente es mucho más difícil visualizar corrientes pequeñas que corrientes más grandes, ¿cierto? Entonces, ese es por un lado un desafío. La verdad es que ahora igual ya está bien, ¿cómo se llama? Por decirlo de algún modo, la parte tecnológica está bien robusta. Por lo tanto, un ampere es como que no es un tema, por decirlo de algún modo. ¿Ya? Entonces, eso, si comparamos entonces ahora, voy acá a lo que al planito, ¿cierto? O al plano acá de protecciones, podemos visualizar entonces, ya podríamos, entre comillas, entender esto. Entonces me dice que el núcleo, ¿cierto? El núcleo 3 4 5 6 que estaría dentro de esa cajita, el 3 sería de protección. Entonces dice que es un 5B20 según la norma, y con el Varden 7,5. ¿Ya? Eso quiere decir que es capaz de ver hasta 20 veces la corriente nominal en el secundario. El secundario, miren, es de 1 amper. Siempre y cuando esté con 7,5 por ampere de Varden. ¿Ya?
En la práctica, nosotros es muy probable que estemos con mucho menos que ese valor, ¿ya? Por lo tanto, como la carga va a ser más chica, yo voy a poder inducir más corriente en el secundario. ¿Qué quiere decir con eso? Que en la práctica, el Barden de operación no va a ser 20, quizás sea mayor, ¿no? Quizás pueda ser 30. Vamos a verlo después con un ejemplo. Entonces, eh, eso. Bueno, esto es lo que yo les comentaba anteriormente, ¿ya? Eh, Cuando uno trabaja entonces con los transformadores de corriente, IS, nosotros vamos a tener un, ¿cómo se llama? Un Barden. Después me voy a concentrar en esto. A continuación, voy a explicar esto. Nosotros vamos a tener un Barden de trabajo, que es el con esta comita, ¿ya? El Barden de operación. Hay que actualizarlo, por decirlo. No todas las instalaciones van a tener el mismo Barden con los equipos. ¿Cómo se determina? Existen dos fórmulas. Yo lo veo desde un punto de vista de potencia o como resistencia, ¿ya? Entonces, el Barden, ¿cierto? El Barden nuevo, depende del Barden nominal. Este es el Barden del TC de placa, ¿ya? Factor límite, como dice, factor límite de precisión del TC, es el nominal. O sea, literalmente, si yo voy al TC acá, debes tomar ese valor, 20, dice. Tomo ese valor y lo reemplazo ahí, ¿ok? Y después va a depender, miren, de lo que yo tenga conectado en el secundario, ¿ok? Desde un punto de vista de potencia puede ser, o como resistencia, ¿ya? Los dos son válidos, lo que más le acomode, ¿ya? Entonces, por ejemplo, veámoslo como resistencia, que quizás puede ser un poco más, es lo que más se suele trabajar acá en los ejercicios, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, la resistencia del TC, ¿ya? La resistencia. ¿Cuánto es la resistencia del cable? ¿Cierto? En el secundario, como bien dice acá. Entonces, yo voy al trafo, ¿cierto? Podría tener eso de las especificaciones de la hoja de datos, y este es un dato conocido, por decirlo modo. Este también ya lo saben. Y después va a depender, miren, de lo que es ¿cómo se llama? El Barden nominal. ¿Dónde está el Barden nominal? Este valor. Y el Barden nominal es ese valor que está aquí, ¿ya? Y luego, entonces el Barden nominal sería del TC, lo saco del TC, y luego, ¿cierto? Sería lo que es el Barden de trabajo, por decirlo así, ¿ya? Este sería el Barden que yo debo calcular. Y se calcula como la resistencia de los cables más la resistencia de los equipos, la impedancia, que la pueden sacar de la hoja de datos, ¿ok? Entonces, haciendo esta formulita, yo actualizo el real, ¿cierto? Factor límite de precisión, ¿ya? Eso, ¿ya? Otra cosa que es importante acá, como bien se menciona, es que el factor límite de precisión de un equipo tiene que garantizar la mayor corriente de cortocircuito que ocurre en la instalación, ¿ya? Entonces, nosotros cuando estemos en un punto, por ejemplo, estamos en esta barra, aquí tenemos una línea, lo que sea, y a ver, voy a borrar acá. Por ejemplo, tengo aquí, este es mi sistema. Mi, Tengo un alimentador, aquí puedo tener cargas, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Si mi zona de protección, esto es importante, en protección uno define zona. Entonces yo voy a proteger mi línea, por ejemplo, con un sobrecorriente, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el máximo cortocircuito? De todos estos puntos que yo tengo acá, dónde encontraré el punto de mayor corriente? ¿Sería en este punto, en esta barra? ¿Sería que en medio o en esta barra? Asumiendo que el sistema eléctrico o la red eléctrica está acá. ¿A dónde el cortocircuito, profesor? ¿En qué parte se produce? Eso es lo que pregunto. ¿Dónde sería el mayor cortocircuito? El ejemplo que les propongo. Es que quiero proteger esta línea, ¿cierto? Quiero saber cuál es el mayor cortocircuito posible que hay en esta zona de protección.
Entonces, para saber un cortocircuito, ¿cierto? Yo necesito saber la impedancia y el nivel de voltaje. ¿Sí? El nivel de voltaje podríamos decir lo que es constante porque lo garantiza el operador de red o la distribuidora, ¿cierto? Entonces, dentro de toda esta zona, el cortocircuito mayor estaría aquí, al inicio del alimentador, al final o al medio. Al final, pienso yo. Al Al final, inicio. Más al cerca de la inicio. generación. Exacto, sí. Sería al inicio. Ah, ok. Vale, vale. Menos Claro, porque impedancia. acá. ¿Sí? Dale, Patricio. Creo, la impedancia me parece que es menor ahí. Claro, exacto. Aquí tenemos menor impedancia. Sea, cuando ustedes tengan un ejemplo y se les pregunte cuál es la mayor corriente de cortocircuito que va a haber este TC, teóricamente sería calcular el cortocircuito en esta barra, la que está al inicio de la zona. Asumiendo que todo el mismo voltaje en todo el sistema, el mismo voltaje. Por Claro, eso. sí, Ah, ok, ahí sí. Vale, vale. sí. Entonces, aquí como aquí la impedancia va creciendo, claramente la corriente debe ir cayendo. Y tendríamos que calcular entonces la corriente en esta barrita. Entonces, si yo calculo la corriente de cortocircuito de ese punto, tengo que ver si mi TC será capaz de verla con la precisión que garantiza. Entonces, creo que a continuación justo viene un ejemplo. Así dice, determina el factor límite de precisión en operación, o sea, el factor límite de trabajo, para la siguiente condición. ¿Ya? O sea, el TC es este, dice que un 400 a 1, 5p10, el bar de nominal es este, y la resistencia del secundario vale esto. También me dan los datos de la resistencia de los conductores, aquí está como total, ¿ok? En la práctica el conductor, bueno, yo creo que ya han visto algunos, se lo dan por ohms por metro. Pero aquí asumimos que ya está ese valor, ¿cierto? Listo. La cosa es para implementar la fórmula. Y el Barden, ¿cierto? El Barden de los equipos. Aquí uno va al manual, ¿cierto? Y podría sumar los Barden del equipo de trabajo. Entonces, si yo tomo estos valores y los reemplazo aquí, me da, este es el factor límite de precisión. Entonces, miren, para este equipo, usando estos conductores y relé, yo no estoy teniendo un 5p10. O sea, yo puedo ver máximo 3,7 veces la corriente nominal. Perdón, 37,7 veces la corriente nominal. ¿Ok? Entonces, nominalmente yo veía 10 hasta 10 veces máximo, ¿cierto? Si yo utilizara 30. Pero si me cambio a esta otra carga, porque es mucho menor que ese valor, puedo ver más corriente. 37 veces más. Entonces, eso es lo que les quería transmitir. Uno tiene el Barden nominal y otro es el Barden de trabajo. Y debido al Barden de trabajo voy a tener otro factor límite de precisión. ¿Ya? Entonces, acá viene una pregunta, miren. Entonces, con esto implementamos la fórmula. ¿Ya? O sea, como bien dice acá, se garantiza un error del 5%, como bien dice el estándar, hasta 37 veces la corriente nominal para este TC con esta carga conectada. ¿Ya? Ahora viene una pregunta interesante. Bueno, ya sabemos que nosotros podemos ver 37 veces la corriente nominal, ¿cierto? Si ocurre un cortocircuito para este transformador, imaginemos que este transformador por él pasa una corriente de cortocircuito de 8 kiloamperes. ¿Es capaz de medir el TC garantizando su factor límite de precisión? ¿Se entiende la pregunta, no? Si pasan 8 amperes, 8 kiloamperes por ese transformador, ¿el TC es capaz de garantizar el error de precisión para estas condiciones? Yo creo que sí. ¿Cómo lo, la pregunta es cómo garantiza su respuesta? ¿Cómo me lo demuestra? Más que un sí. ¿Cuál se considera que es la corriente nominal? Esta es la corriente nominal. ¿Pero la del primario o el secundario? Esto es para el primario. O sea, en el secundario, 8 kiloamperes en el secundario no vamos a tener, No, sí, pero en el sí, tiene primario. razón. Tiene razón. Bueno, Porque, sí, dale. no, no, es por lo que dice que,
que garantiza un error del 5% compuesto de un 37 veces la Hasta, corriente nominal. hasta 37 veces la nominal. Exacto. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Cuánto es la corriente nominal? 400, ¿no? Entonces, si para este Barden me garantizaba 5% de error hasta 10 veces la nominal, yo cambiándole el Barden me garantiza 37 veces. Por lo tanto, tendría que multiplicar esto por 400. Si multiplico 400 por 37,3, 14.920. entonces ese es el máximo cortocircuito que puede ver este TC, conectándole este Barden. Entonces, si yo estoy, entonces, en un ejemplo como le hice anteriormente, lo borré. Bueno, lo hago. Disculpen. Ahí lo borré, no me di cuenta. Si nuevamente habíamos hecho aquí un monito, ¿cierto? Que tengo un sistema eléctrico, todo el tema, o una FEM, y aquí tengo un alimentador y lo voy a proteger con un sobrecorriente. ¿Ya? Aquí hay cargas, todo el tema. Entonces aquí vamos a conectar un TC, aquí en la línea. Ese TC se va a ir para un equipo de protección, lo que sea. Entonces, este TC, ¿cuánto es la máxima corriente que puede ver? La máxima va a depender del cortocircuito que está acá, ¿cierto? Y del Barden, como lo vimos anteriormente. Entonces, el procedimiento sería, primero saber la corriente de cortocircuito, ¿cierto? Eso ya lo saben hacer, saben calcular cortocircuito. Eso sería como lo doy por hecho. Ahora voy a instalar un TC. Tendría que saber cuál es la distancia entre el punto de medida y el relé, ¿cierto? Tendría que saber la impedancia del cable por dos, ¿cierto? Es una ida y vuelta. Y la impedancia o el Barden del relé. Tomo esos datos y los reemplazo acá, ¿cierto? El TC nominal, toda la información del TC, los conductores y el relé. Me va a dar un valor de cortocircuito nuevo, ¿cierto? Perdón, un factor de límite de presión nuevo. Y tomando ese valor, lo multiplico con ¿cómo se llama? Con la razón de transformación y puedo verificar cuánto es la máxima corriente y compararla con la corriente de cortocircuito de trabajo. ¿Se entiende la idea, o no? Es comparar. ¿Cuánto máximo puedo ver yo y cuánto es lo que va a ver en la práctica? Ahora, la pregunta es la siguiente. Si por ese motivo, imaginemos que me preguntan, oye, el cortocircuito que pasa por aquí es, no sé cuánto, 20 kilos. Entonces, este TC hubiese visto esos 20 kilos, ¿es capaz? No, no es capaz. No garantiza el 5% de error. Entonces, ¿qué solución podemos hacer nosotros? Una de las soluciones, ¿cierto? Es, de alguna manera, ¿dónde estoy aquí? Bueno, si estamos en una instalación física, podría ser cambiar los conductores, pero eso igual es más complejo, es cambiar toda la instalación, o el tramo, básicamente. El relé sería cambiar, los relés típicamente no lo vaya a cambiar tampoco, como que por aquí no va mucho el tema. Entonces, lo que se puede hacer es cambiar la razón de transformación, un cambio de etapa, ¿ok? Si es que el relé lo puede hacer. ¿Ok? Entonces, es importante tener esto en mente, ¿cierto? Cuando uno va a hacer una medida de un equipo, primero saber cuánta es la corriente máxima que yo quiero ver. Bueno, si es transformador de corriente, perdón, una protección para un cortocircuito máximo, hacer este calculito y asegurarse, ¿cierto? Que cumpla con la precisión. Este cálculo también aplica para lo que son los transformadores de medida. Es la misma idea. El cálculo de la razón de transformación, perdón, del factor límite de precisión, que en protección lo conocemos como ALF o FLP, el de medida es el factor de seguridad. Entonces, si yo cambio solamente aquí en vez que sea 5 por 10, le pongo un F, no sé, pues de 2, un factor de seguridad de 2, es la M de ese 2 y de aquí. Entonces, ahí yo podría ver cuánto es la máxima corriente de carga que podría haber STC sin que tampoco se sature. Entonces, lo que le quería decir finalmente con esto es que este cálculo de actualización del factor límite de precisión también aplica para lo que es para un TC de medida. Solamente que en vez de ALF le ponen el FS.
factor de seguridad. ¿Ya? Ahora, claramente, el TC de medida no voy a estar comparándolo con una corriente de cortocircuito. Me va a interesar si ve la corriente de carga. ¿Ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, para un TC de medida, si estoy aquí, estoy acá, estoy ahí con la línea o el consumo que yo quiero ver, y voy a conectar, ¿cierto?, un TC de medida. Entonces, el TC de medida, su trabajo principalmente, obviamente, es medir corriente de carga, ¿ya? No corriente de falla. No sé, yo tendría que ver cuánto es el consumo que hay acá, ¿cierto? Tengo que saber el consumo de acá abajo, el de acá abajo, entre comillas, el consumo máximo, ¿cierto? Ponerme como en la condición en que mi instalación esté consumiendo la máxima potencia. Tomando el consumo máximo, ¿cierto? Esta corriente de carga va a ser como mi corriente de cortocircuito, entre comillas, de operación que hicimos con el ejercicio del TC de Prote. Entonces, conociendo este valor, ¿cierto? Ahí voy a ver si con este largo o con este largo yo satisfago, ¿cierto? ¿Cómo se llama la medida? ¿Ya? Con el factor límite de precisión, en ese caso es el factor de seguridad. Esto a ver si vamos acá, inicio, acá está el TC, eso. Entonces acá, vamos a borrar acá. Bueno, entonces esto ya lo conocemos, ¿cierto? Factor límite de precisión para protección, 20 veces siempre y cuando tengas 7 volt. Pero ya sabemos que no va a ser así siempre. De hecho, es muy típico que sea menor. Menor el Barden. Si baja el Barden, yo voy a poder inducir más corriente, ¿cierto? Es la ley de Ohm. Y esto es lo que es la parte de la medida, el núcleo de medida. Entonces aquí me va a decir, bueno, esto se entiende que tiene un factor límite de precisión de 5, ¿cierto? Siempre y cuando tenga este Barden. Y, ¿cómo se llama? Perdón, factor de seguridad, no factor de precisión. El factor de precisión es que está al ladito, la clase. Significa que tiene un error del 0,2%. Puede inducir 5 veces la corriente nominal en condiciones de Barde nominal. ¿Ya? ¿Se entendió, chiquillo? ¿No? ¿Alguna, o repito algo? Profe, abajo en ese diagrama salía como ¿Cuál? ¿Este? ese, sí, ya. Todo lo que dice orden A, orden AP1, ¿Cuál? ¿Cuál? eso es ya el Esto. relé interno de comunicación. Estos son orden de apertura. Ah, ya. La parte de control. O sea, esto está como. No forma parte Ah, ya. del TC, ¿cachai? Es como Vale, aparte vale, vale. lo que nos interesa de esta parte. Perfecto. Eso vamos a Bueno, hablar un poco después cuando hablemos de los disparos. Un poco. Vamos a comentar un poco los controles. Entonces, el cálculo se entendió, es básicamente utilizar esta formulita. Bueno, ¿Esto? en matemática, profesor, no, en matemática. Se supone que el Pn es la potencia del Barden en volampere y el Rpn, que es la resistencia que se divide por la corriente secundaria y ahí obtenemos la resistencia. Es una ¿No? forma también, exacto. Como Mm. este es el bar de nominal, potencia nominal, y yo quiero sacar la resistencia nominal, puedo dividirla por la corriente nominal y me va a dar, acuérdense que potencia con corriente es así. Entonces, por ejemplo, no sé, pues si estoy trabajando con potencia y quiero saber cuál es su resistencia nominal, tengo que saber su corriente nominal. Y ahí lo despejo, por, por ese motivo. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Y, Dale. y lo otro, la distancia ahí estaba en ohm del conductor, por lo tanto, por eso no se multiplica por 2, ¿verdad? Exacto. Aquí, claro, estaba como lista, por decirlo de un modo. Como bien dice ahí Jaime, cuando uno tiene un TC, ¿cierto? Bueno, lo hicimos acá con el monito. Creo que es más fácil. Cuando uno tiene un TC, va a haber una distancia física hasta el tablero. Bueno, depende ahí la condición, ¿cierto? Entonces, esta típicamente va a ser una resistencia
por metro o por kilómetro, básicamente. ¿Cierto? Entonces voy a tener una resistencia en este conductor y en este conductor. Y cuando llego al equipo, voy al datasheet y puedo sacar la resistencia, o el bar, mejor dicho, es la palabra correcta, del relé. Sumo eso, básicamente, y tengo el bar. En el ejemplo que estaba acá, como que esto ya lo tenía listo, por decirlo así. Pero es dos veces, ¿cierto? La resistencia del cable por la distancia. Como le decía, el cable típicamente está por ohms por kilómetro. Ya. Bueno, como le decía, los de medida, acá tenemos uno de medida, ¿cierto? Toroidal, la clase de precisión acá están. ¿Bien? Como pueden ver acá, miren, cuando estoy trabajando al 100% de la nominal, tengo un error. Esos son los errores, 0,1% compuesto. ¿Bien? Si estoy al 20%, aumenta un poquito el error. ¿Bien? Tiene sentido porque si estoy muy bajo en la carga, el TC no es capaz de inducir. ¿Cierto? Si yo tengo, por ejemplo, un TC, no sé, pues, un TC, a ver, quiero, no sé, un TC que es de 600 a 1. Y yo hago pasar por la parte primaria, no sé, 10 amperes. No va a ser ni capaz de inducir nada. O sea, tiene sentido que si yo bajo mucho la corriente, empieza a tener error. O sea, no estoy midiendo. De hecho, en las curvas, a ver si hay una acá. Bueno, no, está como muy académica eso. Las curvas como del TC es como así. Como que aquí abajito tiene una guatita así. Y después se pone como lineal. Claro, cuando yo estoy como muy abajo, hay una corriente, no hay como una buena inducción, por decirlo como. Entonces, como que anda como medio trastabillando. Tiene que haber una corriente más o menos del orden, ¿cierto? Para que se induzca. De hecho, algunos, por ejemplo, para una solución que hacen algunos es cuando tengo un TC, ¿cierto? Y no es capaz de medir, le doy 2 vueltas, por ejemplo. Y al darle 2 vueltas, le sumo 2 corrientes y ahí lo induzco más. ¿Cachai? ¿Se entiende lo que dije o no? No sé si se entendió eso. La cosa es que estar cercano a lo nominal. Porque si voy bajando, no se induce bien. ¿Ya? De hecho, aquí hasta aguanta un poquito más, un 20%. Ahora hay una interpretación en minutos y esto es para el ángulo. La verdad es que es medio complejo a mí verlo, porque la verdad esto te lo da, si uno usa en la práctica, te lo da un equipo, no sé, un equipo primario te da el ángulo. ¿Ya? Pero aquí se puede observar que hay cierto error también respecto al ángulo. Si estamos en condiciones nominales hay un error fijo, ¿cierto? Pero nuevamente, si voy bajando en la corriente, el ángulo, voy aumentando también el error. Y es básicamente porque no se induce bien. Profe, y si la corriente que pasa por el toroide es más de la nominal y más que el factor de seguridad, ¿estos se saturan o continúan midiendo hasta un límite? Se saturan. Ah, ya. Pero esa saturación hace que se vaya al error y no mida. Claro, se va a saturar y literalmente se va a saturar, no va a medir más de lo Ah, vale, 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 que vale. él puede. Y claro, va a empezar a medir mal también. De hecho, se van a chupar. De hecho, nosotros en el lab jugamos con uno de medida principalmente, de alta y de media tensión. Y ahí vemos que se empieza como a chupar, entre comillas, variando el Vardense. Eh, ¿Qué más? Bueno, aquí hay otros más que son, por decirlo, más especial, más sofisticados algunos, ¿cierto? Que garantizan mayores precisiones. Creo que la misma es la de arriba. Sí, esta es la misma. Ahí está como repetida. ¿Cierto? Hay otras clases también que permiten trabajar. Ahora, una cosa importante aquí, hablando de la medida, los TC, por ejemplo, de los medidores, hablemos no TC de medida, sino que los medidores así como de casa, siguen otra IS, sin embargo, la codificación es como muy similar, por no decirle lo mismo, ¿ya? Siguen otra IS en términos de, ¿cómo se llama? Su lectura es igual, trabajan con un 0,1, un 0,2, ¿ya? Pero tienen otros como, ¿cómo decirlo? No sé si otro factor, pero tienen otra norma, por decirlo. ¿No? Bueno, acá hablamos del factor de seguridad que era de los, ¿cómo se llama? De los equipos. ¿Ya? Entonces aquí nosotros, por ejemplo,
aquí tenemos para una impedancia nominal. Entonces, claramente, si nosotros le subimos la impedancia, ¿cierto? No, el Varden, ¿cierto? Va a poder inducir menos. Si yo le reduzco el Varden, voy a poder inducir más. ¿Eh? Entonces, para un factor, ahí se pueden ver con respecto a un factor típico de 5. Entonces, el factor de seguridad me compara, ¿cierto? Lo que es la corriente nominal y la corriente de seguridad, que es la máxima que va a poder inducir el equipo. No es más que eso. Entonces, nuevamente, si el factor de seguridad es 5 y el TC es de 5, el secundario, significa que la máxima corriente que yo puedo ver en condiciones nominales sería 25. Pero como ya vimos anteriormente, al igual que el factor límite de precisión, hay que actualizarlo con respecto al real Varden, al Varden de trabajo. ¿Ya? Y ahí me va a indicar, oye, realmente no pueden usar más o menos. Va a depender ahí de la instalación. Y eso con respecto a la IS, básicamente en términos estáticos. Eso es otro importante. Vamos a volver acá arriba. Cuando uno tiene un cortocircuito, el cortocircuito, como vimos, ¿cierto? Un poquito, tiene una componente que es transitoria, ¿cierto? Una cosa es que es como así, pero siempre lo dibujo como es como ahí. Y después se estabiliza todo el tema. Ya, estos factores que uno habla, estamos en este intervalo de tiempo. Estamos de aquí para allá. Aquí la corriente se estabilizó. Aquí la transitoriedad, la parte continua, ¿cómo se llama? Es otro tema. Lo vamos a hablar a continuación. Principalmente los cálculos que hacemos nosotros están en este punto. Todos los cálculos que han hecho con Alex, me imagino, y que están en el PPT de acá, y lo que han hecho, hemos hecho todos, por ejemplo, en estos cursos, están enfocados en la parte estática. La parte transitoria es un poco más complejo porque aquí hay una ecuación dinámica. ¿Ya? Eh, eso. Esta parte, chiquillos, es sumamente importante. ¿Dónde estoy acá? A ver, esta. La parte dinámica es relevante para las diferenciales, porque como vimos acá en el ejemplito, cuando yo tengo una corriente, la corriente básicamente es un reflejo del flujo magnético del TC. Entonces, como vimos acá, ¿cierto? Si hay estoy aquí trabajando, por ejemplo, y pasó un cortocircuito, yo voy a inducir más. Y después cuando el cortocircuito, por decirlo, se despeje y yo vuelva acá, al mismo punto, no va a estar en la misma corriente, no va a tener el mismo flujo. Por lo tanto, las diferenciales pueden calcular un valor erróneo, ¿ya? Porque es una sobremagnetización. Entonces, a esos equipos, por ejemplo, se les pide, o a esas instalaciones les pide que haga un estudio de saturación de TC y que le validen, perdón, le garanticen que cuando haya un cortocircuito máximo, en ese punto de medida, el TC que va a trabajar en la diferencial de barra no, no se sobresature y dispare en falso, ¿ya? Ahí donde ese estudio vale harta la pena. Entonces, en distribución, por ejemplo, no hay básicamente diferenciales. Entonces, como típicamente con esto es suficiente. Pero lo que yo les comento es importante en ese tipo de proteínas, ¿ya? De hecho, el problema está ahí. Como les comentaba, creo que al inicio del curso, todo lo que es como el transformador, la barra, el principal problema de esas instalaciones podríamos decir que son diferenciales. Son la sobremagnetización del TC. Por eso es relevante estudiar este equipo. Finalmente, el ojo de la protección. Y si este equipo mide mal por ese motivo, no es bien determinado, el relé va a medir mal, ¿no? Ya, entonces, ¿dónde íbamos? Me perdí. Allí. Y ahora, no sé si hay alguna duda, chicos. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, ahora vamos a ver el otro estándar. Como dijo el CEN, también está la IEEE. ¿Ya? La IEEE, ¿cómo calcula el punto de saturación? A diferencia ¿cómo se llama? Del IEC, este es gráfico. Entonces, estos toman ¿cómo se llama? Toman una horizontal, ¿cierto? Toman una regla, por decirlo así.
con respecto a la corriente de saturación, y en el momento en que encuentra una pendiente que forma 45 grados con respecto a la horizontal, estamos en el punto de saturación. ¿Ya? Es básicamente gráfico. El IEC lo puede hacer de forma experimental con medidas. Es distinto. ¿Ya? Eso con respecto a la saturación. Bueno, acá tenemos una gráfica típica de un TC. ¿Ya? Eh, este TC viéndolo aquí, esto debe ser un C400. ¿Ya? Entonces aquí tenemos varias curvas de saturación. ¿Ok? Eh, Perdón, varias curvas de saturación dependiendo del TAP. ¿Ok? Estos son los TAP. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir cambiando el TAP y como se puede observar, puedo inducir más voltaje. ¿Ven? Por ejemplo, si estoy trabajando en el TAP 100 es a 5, como que el voltaje máximo está aquí, ¿ven? Yo puedo sacar un voltaje, no sé, unos 25, pongámosle así bien al ojo. La verdad que es lo que una regla de cálculo. Pero si yo le aumento el tap, puedo tener más voltaje. Y si tengo más voltaje, puedo, entre comillas, soportar más carga en el secundario, soportar más Barden. Entonces, por ejemplo, este se satura, se chupa como a los 400. ¿Ok? Entonces, por ese motivo, si yo estoy trabajando con el tap de 600 y hice mis cálculos, dije, oye, mira, si con un C400, un C con a los 600, al tap de 600 es a 5, eh, ¿cómo se llama? Con este tap hago el cálculo del cortocircuito máximo que tengo en mi barra y con la condición de operación de mi Barden, puedo visualizar que se va a saturar en esta condición. Entonces yo necesito, entre comillas, que mi TC pues, entregue más voltaje y de esa manera pueda tener más robustez, por decirlo de un modo, con la corriente. Entonces si yo le subo el tap, por ejemplo, el siguiente, el 800, se satura en un punto siguiente. ¿No? Si le subo todo el tap, puedo sacarle 400. Con 600 le sacaba como 150 hacia el ojo. Entonces, como les decía, cuando comparamos el ejemplo acá, esto cuando yo le dije que si pasaran, no sé, 20 kiloamperes, si este tuviese un cambio de tap, a un tap siguiente, por ejemplo, a un 500 a 1, me va a permitir más corriente. Y es muy probable, ¿cierto? Que, ¿cómo se llama? Lo soporte. ¿Se entendió lo que dije, chiquillo? No, no, sí, sí, ¿se entiende? ¿Más o menos? O de nuevo. Lo que les quería comentar es que aquí tengo que los TC, ¿cierto? Tienen varias curvas dependiendo del tap, ¿cierto? Que es la relación de transformación. Entonces, aquí podemos ver que a medida que yo aumento la relación de transformación, ¿cierto? Si estoy aquí en el monito, ¿cómo se llama? En el diagrama. Si este Barden sube, esto es ley de Ohm, ¿no? Entonces el voltaje es igual a la corriente. Entonces, ¿dónde estoy aquí? Esto. Entonces, la ideal del transformador de corriente es mantener una corriente fija. Entonces, si el Barden sube, si esta cosa sube, para que esta corriente se mantenga constante, piénsalo así, tiene que subir el voltaje, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si estoy aquí y me sube la impedancia del Barden, si me sube la impedancia, va a tener que subir el voltaje, pero el voltaje no va a poder subir mucho en este punto, se va a empezar a saturar. De hecho, va a entrar a la zona no lineal. Entonces, ¿qué es lo más factible? Me cambio de tap. Si me cambio de tap, ¿cierto? Voy a tener una menor tensión. Voy a poder tener una mayor tensión. ¿Ya? Entonces, con una mayor tensión, para una mayor carga, voy a poder mantener, obviamente, la corriente. Entonces, así como en términos prácticos, a medida que la corriente, a medida, perdón, que el Barden sube, si yo le meto más carga a mi TC, tendré que ir cambiándole el tap para que induzca más, tenga más voltaje para soportar la corriente secundaria y sea constante. Eso es como lo que les quiero decir.
Entonces acá en esta tabla que va a ser típico para los cálculos del TCIS, nosotros vamos a utilizar esta con el circuito, ¿ya? Entonces, acá un dato importante va a ser la resistencia del secundario. No sé si estoy trabajando, por ejemplo, el 100 la resistencia del secundario para mi circuito vale eso, ¿ya? Vamos a verlo después a continuación. Bueno, con respecto al IS, vamos a encontrar típicamente eh, esta, esta nomenclatura C, K y T respecto a la clase de protección, ¿ya? Entonces, típico que podamos encontrar, por ejemplo, un C100 o un T100, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que el C, este TC, yo lo puedo calcular, hacer los cálculos de Barden, perdón, cálculo de precisión, yo lo puedo hacer mediante el modelo, el circuito que hemos estado trabajando y ¿cómo se llama la gráfica? Si estoy con un tipo T, para saber sus errores de precisión, voy a tener que testearlo. Viene de T de testing. Eso quiere decir que para saber cuánto van a ser los errores de la medida, voy a tener que medirlo in situ, ¿ya? Entonces acá viene la codificación IS. Como les decía, siempre vamos a tener algo así. Esta primera letra puede ser una C, una K, una T, ¿ya? Ya lo explicamos. Y después viene un número, que va a ser un voltaje, el voltaje nominal, al, al voltaje nominal. Entonces, por ejemplo, miren, si me voy acá, este TC, ¿de cuánto sería? Este yo sé que es un C. La pregunta es un C400, un C200, 300, 100. ¿Cuánto podría ser? Asumiendo que lo que tengo acá, esto es voltaje. 300, pues. Eh, 300. Puede ser de 100 con 10 cambios de tap. Eh, mm, un C de 100 no podría ser, porque básicamente este valor de acá es como el máximo voltaje que tú le puedes sacar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este, si yo tengo el máximo tap, como bien dijo ahí Jaime, me parece, podría ser uno de 300, podría ser. Sí, podría ser un C300. ¿Ok? Entonces, este es el máximo que yo le puedo sacar. Yo básicamente le puedo bajar el tap, ¿ya? Entonces, en esta curva uno puede ver cuánto es la máxima tensión que puede tener este equipo nominal, ¿ya? Entonces acá yo tengo entonces un C100. Parece que viene un C100 o no. Este sería un C100. ¿Lo ven o no? Bueno, lo dice acá el ejemplo. Pero miren, el máximo voltaje que le puedo sacar más o menos es como 100. Entonces los voltajes son hacia abajo en este caso. Entonces el de acá, perdón, el de acá, este sería como un C300. Podría ser un C400, de hecho. Va a ser lo más preciso, pero ahí uno más o menos puede identificar cuál es el tap. Entonces la cosa que les quería transmitir, que lo típico, que el valor nominal, los valores nominales están con la última curva, ¿ya? Cuando yo hago cambios de tap, lo hago lineales. Vamos a ver que es proporcional, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo estoy, imaginemos que este es el C400. Pareciera que fuera 400 porque aquí está el 300. Si este es el C400 y yo hago un cambio de tap al de 1000, el voltaje de inducción que va a tener máximo, si hago al cambio de 1000, es proporcional. Entonces sería así, po, 400 para el tap de 1200
1200 a 5, bueno, como ese a 5 va a dar lo mismo. Sí, lo voy a poner igual para que se entienda. ¿Cuánto será el voltaje máximo si yo hago el cambio de tap al de 1000? O sea, ahí hago esta operación y yo puedo obtener el voltaje máximo para ese tap. Y así sucesivamente. Ese voltaje va a ser útil porque cuando yo trabaje con el circuito de excitación, yo voy a saber cuánto es el máximo voltaje que puedo tener acá. Y si sé el voltaje máximo que tengo en esa zona y la impedancia que tengo acá con el Barden, más la impedancia, por ejemplo, de la resistencia, puedo saber cuánta es la corriente máxima que puedo ver en el secundario. Si hago los cambios de etapa. ¿Se cachó la idea, no? ¿Se entendió? ¿O de nuevo? Voy a hacerlo de nuevo. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Este es el modelo. ¿Ok? Entonces, dejemos que los relés y los cables del TC está listo, una impedancia fija. Y esta es la resistencia de los cables, que es este valor. Entonces, la corriente que yo puedo mantener acá, o la que va a surgir, va a evolucionar acá, si estoy en la zona lineal, va a seguir la ley de Ohm, porque es lineal. El voltaje es igual a la corriente por la impedancia. Esta impedancia es la suma de este más este, obviamente. Entonces aquí, este voltaje que está aquí, el voltaje de excitación, es este. Es de el, el de esta vertical. Entonces, si yo estoy en el tap 1200, y este pareciera que es un C300, pareciera, por lo que veo. El voltaje máximo, antes, hasta el punto de saturación, según la IEC, se satura aquí, po. Ahí están los 45 grados, entonces aquí tengo como 300. Tengo 300 volts. ¿Sí? En ese punto se satura para 1200. Entonces, si alguien le hace el cambio de etapa, pongámoslo en 600. Si lo cambio a 600, entre comillas, se satura aquí. Entonces, ¿cuánto será ese voltaje? Ese es el voltaje máximo. Es lineal. Entonces sería 300, ¿cierto? Era 1200. Le hice un cambio de tap, ¿cierto? ¿Cuánto es el voltaje? Cambiándole un tap 600. Eso da 150, profesor. Dale, claro. Acuérdense que estos gráficos son logarítmicos. Entonces, más o menos ven, aquí está 100, aquí puede estar los 150. Son logarítmicos esto. Entonces, ahí uno hace los cambios de etapa, es proporcional. Ese es el voltaje máximo. Ahí, entre comillas, donde se satura. Entonces, yo podría saber cuánto es la corriente máxima que puedo soportar en el secundario para esa resistencia del secundario y este bardo. Entonces, los ejercicios típicamente andan de eso. Te pueden poner, oye, estás trabajando en este tab. Verifica si ocurre un cortocircuito acá, tú lo puedes ver. Entonces hay que verlo así, de una forma. Y después, bueno, vamos a ver después, falta un detalle en ese tipo de ejercicio. Pero hay otro que te preguntan cuánto es la corriente máxima que puedes ver para este tab. Y cuánto sería la corriente máxima para el siguiente tab, etcétera. ¿Ya? Entonces esos típicamente se hacen así. ¿Ya?
Bueno, continuando entonces con la interpretación de la codificación, esto significa que es cálculo, uso gráfica y el modelo, y esto es la máxima inducción, ¿cierto? Un C100. Entonces aquí yo puedo tener, por ejemplo, cuál es el Varden nominal del equipo, ¿ya? Entonces, el Varden nominal se hace con las condiciones nominales y con este, ¿cómo se llama? Eh, con este estándar. Entonces, cualquier transformador IS, IEEE, perdón, me garantiza hasta 20 veces la corriente nominal y me garantiza como error máximo un 10%. ¿Ok? Entonces, yo sabiendo esto, que todo ITC y IEEE me garantiza eso, yo puedo saber cuánto es el VAR del nominal con el cual cumplo esto. Para saber eso, simplemente hacer el circuito. Si yo estoy aquí, por ejemplo, es la rama excitación, Varden, ¿cierto? Ah, lo otro importante que se me olvidó comentarles es que los TC y EC, el secundario siempre es 5 amperes. El primario pueden tener de 100 amperes, 300, 200, etcétera. Pero el secundario siempre es 5 amperes. ¿Bien? Entonces aquí yo voy a tener un voltaje, ¿cierto? El voltaje de excitación, la corriente del secundario. Y este es el voltaje. Entonces, si yo digo, si estoy en un C100, por ejemplo, el máximo voltaje que yo le puedo sacar al C100 son 100. Eso es lo que me dice. Básicamente, eso es lo que me dice el 100. Oye, el TC te puede dar máximo 100 volts en el secundario. Eso es lo que está diciendo aquí. Después se va a chupar, por decirlo así. Esa es la mayor tensión. Entonces, si tengo esa tensión, que es la tensión nominal, esa tensión se puede lograr para un voltaje nominal, perdón, para un Varden nominal. Y en condiciones nominales, ¿cierto? Yo tengo 5 amperes. Lo habíamos dicho, son todos 5 amperes. Y si ocurre un cortocircuito, la máxima corriente en condiciones nominales, yo puedo ver 20 veces. Entonces lo multiplico por 20. Entonces, 20 veces la corriente nominal, hay una impedancia que me permite ver eso. Y de esa manera, ¿cierto? Obtengo los 100 voltios. Si yo despejo esto, como sale acá, tengo que, si yo acá conecto como Varden nominal un ohm, este DC es capaz de mantener 5 amperes nominales en el secundario, ¿cierto? Para 100 volts de excitación. ¿Ya? Esta es la corriente, este sería básicamente el Varden nominal. ¿Ya? Entonces, aquí voy con esto, voy a compararlo con el IS. El IS, el Varden nominal, me lo dice en la placa. Entonces, por ejemplo, acá, vamos, ¿dónde estaba? Este. Acá dice, oye, mira, para este TC el Varden nominal es 15. Pero el IS no te lo va a decir. El IS como que se asume este cálculo que está como en mente. ¿Ok? Entonces, un C100, la impedancia es nominal, o el var nominal es un ohm. Si yo tengo, por ejemplo, un C200, es simplemente cambiar un 200, 100 por 200. Entonces esto sería 2. Si tengo un C400, es cambiar por un 400 acá y me queda 4. Entonces, entre comillas, se Profe, va a calcular, ¿sí? ¿y ese 5 es como por norma? Por estándar, ¿sí? Vale, vale. Está Oiga, estandarizado. profe, y cuando estamos viendo un tipo C, pero un tipo K, un tipo T, eso es como... ¿A qué se refiere? ¿En qué puede variar eso? A eso varía cómo se calcula el error. Como te decía, el C utiliza el modelo. El K también usa el modelo de una versión como, entre comillas, distinta al punto de cálculo del valor de saturación, como acá bien dice. Creo que me lo salté, pero básicamente es cómo se calcula el punto de saturación.
Sin embargo, se utiliza también el modelo y la curva para hacer los cálculos. El tipo T es de testing. Significa que para encontrar el error de relación de transformación se tiene que medir, hacer prueba in situ. No se puede usar el modelo ni la curva, pero sigue la misma nomenclatura. Vale. ¿Ya? Entonces acá encontramos, por ejemplo, lo que les comentaba. Si tengo un C, ¿a dónde estoy? Un C100, ¿ven? Un C100, miren, esto siempre y cuando yo le garantice un factor de potencia de ahí en adelante. La máxima impedancia o la impedancia nominal es 1. Eh, un, un C200, máxima impedancia o nominal 2, y así sucesivamente. Aquí va variando, ¿cierto? Un poco lo que sería la impedancia, si lo vemos como impedancia, e inductancia para garantizar este voltaje. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve un C100, la impedancia nominal es 1. Un C200, impedancia nominal, perdón, no impedancia, es bar de nominal, ya me estoy confundiendo. Bar de nominal. Nuevamente, wow, para que registrar, ¿cierto? El IS lo dice en la placa, lo dice ahí. Este bar de nominal de este equipo es 15. En cambio, el IS, se, por decirlo, se sabe. Básicamente, este primer valor uno puede ir viendo. Y lo otro interesante, que acá típicamente, no es típicamente en el IS, en el IEEE, se habla en ohms. En cambio, en la IEC lo más típico es que se trabaje ¿cómo se llama? En volampere. Ahora, el cambio entre volampere y ohms es la ecuación de potencia. Potencia es igual a Z por OR al cuadrado. Y cuadrado, es una fórmula. Como este es nominal y yo estoy con esto nominal, ahí puedo obtener este. Como habíamos visto acá, el IEC podemos trabajarlo como potencia o como resistencia. Los dos conversan. Si dan cuenta aquí, miren, potencia es igual a I cuadrado por R. Si ustedes reemplazan esto aquí, en toda esta ecuación, le va a quedar que está factorizado por I cuadrado arriba. Y le va a quedar RCT más RB. Y abajo también le queda I cuadrado. Entonces se cancelan. Por eso se puede ver tanto como potencia como resistencia. Bueno, acá está los de medición. Tienen el mismo entendimiento con el IEC, como por ejemplo, si tienen un CL03, significa que en condiciones nominales de operación te garantiza un 0,3% de error compuesto. Yo le voy bajando, ¿cierto? Por ejemplo, un 10% que está muy pequeña la medida, va aumentando el error, ¿cierto? Es como que no tuviese campo suficiente para inducirlo. ¿Ya? Y acá lo vemos, ¿cierto? Con respecto al ángulo. Entonces acá hay un gráfico que se puede interpretar básicamente el error si yo me salgo de esos umbrales. Por ejemplo, si estoy trabajando con un ángulo de cero, tengo cero error, etcétera. Bueno, hay otros factores. Voy a hablar un poquito, chicos, porque quiero terminar esto para empezar con los sobrecorrentes el martes. Entonces, otros factores, está el factor térmico que compara la corriente máxima con la nominal, ¿ok? Este va a ser importante porque la parte, cuánta corriente, por decirlo así, máxima, comparándola con la corriente de cortocircuito, ¿cierto? Tiene que empezar cuando hay un cortocircuito, ¿cierto? Una corriente grande, esto se va a calentar. ¿Ok? No, perdón, este no, este es el factor básicamente como de sobrecarga, perdón, que soporta por un cierto periodo de tiempo que es mucho mayor que el cortocircuito, ¿ya? Como un factor de servicio. Obviamente lo ideal no es trabajarlo con esto.
Entonces, el factor de sobrecarga es básicamente cuánta corriente más le puedo pedir al TC en condiciones, ¿cómo se llama? De sobrecarga, pero no de falla, ¿ok? Falla sería que esté con cortocircuitado justo, midiendo un cortocircuito sea otra cosa, ¿ya? Es como, es lo mismo que el factor de servicio nuevamente que tuviese un motor, ¿cierto? El motor tiene un factor de servicio que es cuánta corriente más, entre comillas, le puedo pedir al motor. Lo ideal es no trabajarlo con eso, por cierto, porque se va, eh, ¿cómo se llama? No está diseñado para un intervalo de tiempo pequeño, puede ser algo transitorio, ¿ok? Bueno, aquí está la corriente térmica, ¿ok? Esta es para el cortocircuito, ¿ya? Aquí hay una corriente máxima que va a depender de los ciclos, ¿cierto? El cortocircuito y el ciclo, ¿ya? Está- Estos también son datos de placa. Ahí uno puede ver cuánta es la corriente térmica, ¿cierto? Pero relacionada con el cortocircuito. Como pueden ver aquí pide ciclos, cuántos ciclos soporta, ¿ya? Entonces, esta relacionado con la parte térmica, cuánta corriente más le puede sacar, pero transitorio, ¿ok? No que esté trabajando en ese valor. Y esta es como para el cortocircuito. ¿Cuánta corriente térmica relacionada con un cortocircuito puede soportar este equipo? También hay unas corrientes que son dinámicas que están relacionadas con los esfuerzos mecánicos. Entonces, cuando ocurre un cortocircuito, ¿cierto? La corriente es gigante. Por lo tanto, la fuerza magnética también. Eso quiere decir que los equipos, por ejemplo, ¿cómo se llama la palabra? Se estresen mecánicamente, ¿ya? También hay una relación con el cortocircuito dinámico, ¿ya? Bueno, eso va a depender, como le decía, del cortocircuito. ¿Qué más? Bueno, aquí están los ejercicios. Eh, Creo que lo han visto con Alex. Aquí básicamente vamos viendo el cálculo de error, ¿cierto? Si yo tengo esta corriente y este bardo, ¿bien? ¿Cuánto es el error máximo para este TC? ¿Ya? Otro ejemplo es como este, más que este es más de prueba. Por ejemplo, tengo un relé numérico sobre corriente de fase, ¿ya? Es un relé que se encuentra ajustado por una corriente pickup de 5 amperes. Y el barden que está conectado es de 0,8. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que yo tengo eh, rama de excitación, y aquí tengo un barden, y aquí tengo la resistencia del secundario. Entonces dice ya, está ajustado a los 5 amperes, ¿ya? Y cuyo barden es 0,5, 0,8, 0,08. O sea, ese sería el valor de este, 0,8, 0,86, perdón. Eh, Y después dice, es alimentado por un TC 300A5, ¿ya? Una clase C100, con una clase máxima de 605, ¿ven? 605 la Dara. El que se encuentra ubicado a 80 metros del relé, conectado a este por un conductor de cobre de esos ohm por kilómetro. Así dice, si el relé recibe una corriente de 11,5 amperes, determine la corriente primaria y la razón de transformación. Entonces aquí lo que hay que hacer, ¿cierto? Es determinar el Barden. Bueno, aquí este es el Barden del equipo, pero el Barden real del TC va a ser este, ¿cierto? Este valor, este va a poner un Z Barden del relé, perdón, el Barden del, eh, bueno, es que yo lo leí mal acá. Este es sí, este es el Barden del relé, ¿sí? Que tiene un pickup de 5 amperes. Entonces el Barden del TC va a ser el Barden del relé, ¿cierto? 0,86 más dos cables, ¿cierto? Son dos cables cuya resistencia por kilómetro es 2,34 por la distancia entre el relé y el TC, que es de 80 metros por 80. Este cálculo sería el Barden del TC. Se tendría ese cálculo listo. Profesor, ¿Sí? pero no hay que sumar la resistencia interna del TC. Eh,
o Ese no va, la da en este caso. eso es sí, pues eso iba a continuación. Acuérdate que el Barden es lo que está el Barden está, si es el TC, de aquí en adelante. Ah, ok, profe. Vale, vale. ¿Sí? Entonces ahora lo que dijo Jaime viene a continuación. Ya, entonces ya sabemos cuánto es la impedancia, la resistencia de este TC. Entonces ahora para completar el modelo, porque acuérdense, como es un C100, puedo usar el modelo con la curva. Vamos a hacer el modelo. Entonces ya tengo la impedancia del Barden. Ahora la impedancia del secundario. Entonces yo voy aquí, ya de 605 está. Ese es no sé el tab máximo, pero él está trabajando en un tab de 305. Ya, entonces el tab de 305 está aquí, está con esa curva. Si ya está en mente, está trabajando con esa curva el TC. En esa curva, la resistencia del secundario ¿dónde está? Aquí está. Sería ese valor. Entonces ahí sería 0,168. Perfecto. Profe, disculpe, esos 80 metros se pasan a kilómetros, obviamente, pues, ¿no? Ah, sí, tiene razón. Se me había ido. Si hay que pasarlo a kilómetros. Aquí lo divido por 1000 y lo dejo en kilómetros. Sí, bueno, punto. Hay que dejarlo en kilómetros. Ya, entonces ahí yo tendría el Barden, la resistencia, ¿cierto? Y lo que me preguntan, la corriente, ¿cuánto es la corriente primaria? ¿Cierto? Dice, si el relé recibe una corriente de 11,5. Ya. Eso quiere decir que el relé, por aquí están pasando 11,5. ¿Ya? Me preguntan cuánto será la corriente que va por el primario para que él esté viendo 11,5. Esta es la que me están preguntando, ¿cierto? Del primario. Eso me pregunta. ¿Ya? Entonces, eh, eh, de hecho, vamos casi a terminar de hacer como el ejercicio. De hecho. Ah, mira ahí. Entonces, esos son los datos que tenemos, ¿cierto? Entonces, ahora lo que me preguntan es cuál es la corriente, ¿cierto? El primario, ¿cierto? Como sabemos que hay una rama de excitación, la corriente del primario con la del secundario no es la misma, ¿cierto? Porque hay una fuga por el núcleo, por la corriente de excitación. Entonces yo tengo que saber cuánto es la corriente de excitación. Sí, acuérdense que la corriente del primario, ¿cierto? Vista desde el lado secundario, la divido por la razón de transformación. Es igual a la ley de Kirchhoff en este punto, que es la corriente de excitación, ¿ya? Más la corriente del secundario. Entonces, en teoría, si yo sé la corriente del secundario y la corriente de excitación, conozco la del primario, y es la que me preguntan acá. Entonces, la corriente del secundario ya la conozco porque me la da el ejercicio. Dice, oye, mira, el relé está viendo en estos momentos 11,5. Entonces ya la conozco. Bacán. Me falta saber la corriente de excitación. Y la corriente de excitación, típicamente vamos a tener que trabajar con el circuito y con la gráfica. Entonces, ¿cuánto vale la corriente de excitación? Para yo saber la corriente de excitación, necesito saber el voltaje de excitación. Por ejemplo, voy a inventar algo. Si está aquí, por ejemplo, en este punto, y me da este voltaje, yo la choco con el tap que estoy trabajando aquí, y ahí para abajo tengo la corriente de excitación. Entonces tengo que saber el voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje? Y el voltaje lo calculo del circuito. ¿Ya? Entonces, lo voy a hacer acá. Y ahí, no sé si alguien lo ha calculado o no, alguien lo calculó. Eh, voy a hacer una recapitulación. Entonces, yo tengo
la resistencia secundaria, el Varden, la rama de excitación. Y aquí tengo, perdón, me quedó medio feo. Ahí. Y aquí tengo la rama de excitación. Eso. Entonces, este valor, ¿cuánto les dio, chiquillos? ¿Pudieron calcular esto, no? ¿Alguien lo calculó? ¿Sacaron el Varden o no? ¿No? Ah, el Z a mí me da 1,40. Ya vale. 42. Este Z El Varden, Z. vamos a confiar. Z Varden, 1,40 ohms. Este de aquí, ¿cuánto vale? 0,18, 0,61, 168. Profesor, es que le sumé ese valor yo, le sumé el valor Ah, ese. ya. Así que en menos eso. ¿Cuánto sería entonces? No, ¿le podría restar para que más o menos quede, vaya quedando registrado? Por favor. Y mientras ahí me dan el número, la corriente que va aquí, yo ya la conozco, ¿cierto? Que vale, ¿cuánto valía la del segundo? 11. Quedaría en 1,2344. Vale, 1,23. Y vale. La corriente que va por acá vale 11. Esa es la corriente secundaria. Entonces, si yo conozco esta impedancia y la corriente, puedo saber el voltaje de acá. Y ese voltaje de acá es este voltaje que yo les dije al inicio. Este es el voltaje de excitación. O sea, el voltaje de excitación va a ser igual a la caída de tensión en la rama. Va a ser 11,5 por la resistencia de acá, más la impedancia de acá, que sería 1,23. Y así en ese cálculo tengo el voltaje de excitación. Con el voltaje de excitación tengo este punto. Voy a tener un punto de acá. Imaginemos que tengo este y después con una regla lo hago chocar aquí y después saco el valor de la corriente de excitación. Teniendo este valor de corriente de excitación, lo reemplazo aquí y estamos listos. Ese es el procedimiento típico de cálculo, como de ejercicio, ¿no? Entonces voy a tener una cierta corriente, voy a estar trabajando con una cierta tensión y voy a ver cuánto es la corriente que está pasando en el primario. Ojo, acá en esta fórmula, este es el RTC de trabajo, ¿cierto? Entonces, en este caso, si estoy en el 305, eso vale 300 dividido 5. Eso está. ¿Les quedó alguna duda, chicos? ¿No? ¿Sí? Ya, hay cualquier cosa lo vemos. La idea es que vayan practicando el cuerpo, ¿cierto? Para que, como me pregunto, bueno, con Alex creo que han visto. Bueno, aquí hay más de lo, es como lo mismo, ¿ven? Y aquí otros. Ya, vamos a ver la parte transitoria. Bueno, la parte transitoria, como ya lo hemos dicho, es la parte esta, ¿cierto? Todos los cálculos que hemos hecho nosotros están estacionarios, ya lo sabemos, ¿cierto? Está así el cortocircuito y después se estabiliza. O sea, nosotros estamos de aquí para allá. Ahora vamos a hablar un poco de esto. La verdad es que no como cálculo, sino que como una parte más teórica, ¿ya? Como le decía, esta parte lo hacen principalmente software. ¿Ya? Entonces, si tenemos un cortocircuito, ¿cierto? Ya sabemos que vamos a tener un tau. De hecho, es la relación X a R. Esa relación X a R me dice, acuérdense que cuando uno tiene un cortocircuito, ¿se acuerdan? Cuando tenemos un cortocircuito es esta curva, ¿cierto? La negrita.
es la combinación de dos curvas. La exponencial inversa, que después hace cero en algún minuto, más, ¿cierto? Eh, una parte que es alterna, que siempre está alterna. Si yo sumo esto, así como si sumo esas dos cosas, el resultado, gráficamente, sería esta curva sobre eso, sería algo así. Entonces, esta es la parte de interés, la parte transitoria, es como observar esta, la parte continua. Hay una continua que como que monta la alterna sobre esta continua. Y por lo tanto, como pueden ver aquí, el pic son más grandes. ¿Sí? Y eso depende, el valor de este pic de la exponencial, esto es una exponencial, elevado a menos t dividido x a r, o L es a r. ¿Sí? Entonces, por eso cuando ustedes, por ejemplo, ven ¿cómo se llama este? Un interruptor, ven, oye, la relación X a R, hablan a veces. ¿Cuánto es? Eso te va a indicar el pic de la corriente. También te va a indicar cuánto es el tiempo de estabilización. Porque si esto es más grande, la exponencial, por decirlo de un modo, se va a demorar más, o se puede demorar, pero se puede demorar más, o se demora menos la parte continua en hacerse cero. ¿No? Por eso es importante ese valor. Bueno, la verdad, esa parte lo hace un software, porque es como un análisis transitorio. ¿No? Pero eso es lo que quiero que tengan en mente. Esta parte depende de esta parte, la continua. ¿Ok? Y lo único que hace en el transformador es calentarlo. De hecho, eso es, bueno, una continua que sea continua. Esto es una continua decreciente, ¿cierto? A ver, chiquillos, ¿qué le pasa si yo tengo un transformador y le inyecto una continua? ¿Qué hace? ¿Sabe lo que hace? Le inyecto corriente continua a un transformador no alterno. ¿Qué haría? Induce, ¿no? Bueno, Como profe no entendí bien. tengo un transformador y le inyecto corriente continua. ¿Induce o no esa corriente? ¿No porque es continua o no? Claro, sí. Bueno, básicamente, la ley de Faraday, ¿se acuerdan? Decía que tiene que haber un flujo variable. Entonces, la continua de la corriente es constante, entonces no hay una variación de flujo magnético. Entonces, no induce. Ahora, esta sí induce, es una continua, ¿cierto? Pero es una continua decreciente. ¿Ok? Entonces, cuando usted tiene una continua que va decreciendo, hay una variación del módulo, hay una variación del campo. La cosa es que tiene que ser un campo variable. La corriente alterna también decrece, ¿ven? Decrece, va decreciendo la corriente, después decrece tanto que cambia de dirección. Después decrece en dirección y cambia para el otro lado. Entonces, decrece en dirección y en módulo. Esta, como está siempre en el plano positivo, está en la misma dirección, pero el módulo va cambiando. Entonces, en ese tramo transitorio, si se induce con esta, pero si es corriente continua, pura, 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 así, literalmente continua, no. Lo único que va a hacer es calentar el transformador porque no ve un L, va a ver la pura R, ¿cierto? Ya. Entonces, bueno, aquí está lo que yo les decía, miren, esto es lo que les quería, justo está bonita esta gráfica. ¿Ven cuando yo tengo usted la corriente normal? Hay un cortocircuito, miren, si el transformador se satura, no va a reflejar la corriente real, ¿ven? Esta que está arribita es la real. Así de viceversa. Pero el TC se saturó, miren, no fue capaz. En el transitorio, después el transitorio, ¿cómo se llama? Empezó a decrecer la continua y se estabilizó. Y ahí lo está viendo bien, pues miren, ahí recién lo está viendo bien el TC. Entonces hubo una parte en que el TC no lo vio bien, pues, que es justo la parte transitoria del cortocircuito. Y esta parte
es crítica porque en protecciones nosotros hablamos en ciclos. Mira, aquí tenéis como un ciclo. Entonces, en el primer ciclo el TC, mala la medida. Segundo ciclo también sigue siendo mala. Entonces, en los dos primeros ciclos, el TC midió súper mal. Entonces, una diferencial de barra que vea esto, por ejemplo, que la diferencial de barra, no sé, usted tiene una barra aquí, ¿cierto? Pueden tener una carga, una línea para allá, un transformador. La diferencial de barra lo que hace es que la sumatoria de las corrientes que lleguen a la barra, que entren y las que salgan, por ley de Ohm, de Kirchhoff, perdón, tiene que ser igual a cero, ¿cierto? Pero tengo que medir bien, pues. Pero si en los primeros siglos estoy midiendo mal, va a disparar esa cuestión, ¿cierto? Tiene toda la lógica, y por eso lo pido. ¿Ya? Aquí vamos a ver cómo el flujo magnético, miren, se evoluciona. Aquí vamos a ver cómo la corriente real, esta es la corriente real que se tenía que haber visto en el secundario, pero la que se midió por el equipo fue una completamente distinta. Y aquí vamos a verlo con el error. Hay un error cero, aquí se está midiendo bien, y de repente el error aumentó, miren, significativamente un 50. ¿Ya? Eso es como en términos fenomenológicos. Eso es lo que pasa. Y por eso es como que nuevamente le explico esto, porque típicamente los cálculos no vemos esta parte. Todos estos cálculos que están haciendo aquí, como le dije, es de aquí para allá, justo de aquí para allá. No ve esto. ¿De dónde está aquí? Ya, ¿cómo, entre comillas, cómo lo hace la IEEE? Tiene una forma bien sencilla. La IEEE utiliza esta ecuacioncita. Y lo que me dice es que básicamente yo tengo un voltaje máximo, ¿ok? Donde, ¿cierto? La corriente de falla, la corriente del cortocircuito, por ejemplo, multiplicado, ¿cierto? Por el Barden, y dependiendo del punto de conexión, esto es el punto de conexión, chiquillos. Entonces, voy a volver a lo que vieron en cortocircuito. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto aquí, ¿ya? Este es mi alimentador, esta es mi instalación, y aquí tengo cargas, etcétera. Entonces, yo cuando tengo mi instalación tengo que hacer hacia el sistema eléctrico que me da energía un equivalente de Thevenin, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y por secuencia, po. Entonces, todo lo que era la red eléctrica, yo lo hago con un equivalente de Thevenin. Y aquí vamos a tener ¿cómo se llama? La secuencia positiva, ¿no? Eh, Control 0, Z1, Z2 y el Z0. Y aquí voy a tener esto. Entonces, cuando yo tenga un cortocircuito aquí, acuérdense que esta es la corriente máxima que ve el TC, ¿por cierto? Teóricamente. Aquí si yo tengo el TC, estamos hablando del TC, ¿cierto? El máximo cortocircuito que va a haber va a ser justo en la barra que está aquí. Entonces, ese punto va a depender del equivalente de Thevenin que yo tenga. Entonces, aquí, esta va a depender del sistema eléctrico. Entonces, va a depender del punto de donde yo me conecte. ¿Ya? Entonces, ahí tienen que hacer el estudio de cortocircuito, para eso lo hacen. Entonces, lo que hace el TC dice, oye, mira, ¿se acuerdan que el IEC decía, te garantizo un 10%? ¿Dónde está? Ahí está. Este es el lema del IEC, del IEEE, perdón. Eh, Te garantiza un 20 veces la corriente nominal, un error del 10%. Entonces, la idea es que ese tau sea hasta el 20 veces la corriente nominal. ¿Ya? Entonces, la relación entre la corriente de falla y la corriente nominal, el Barden nominal y el Barden de trabajo, multiplicado, ¿cierto?, por el tau del punto de conexión, tiene que ser menor que 20 veces, como bien dice acá la ecuación.
Y ese 20 viene de lo que dice el estándar de la IEEE. ¿Ya? O sea, ¿qué significa cada uno de ellos? Entonces, en teoría, sí, están con un TC-IS, IEEE, y él les pregunto, oye, ¿cómo se llama? Verifíquelo de forma algebraica si cumple, ¿cierto?, con la transitoriedad, ¿cierto?, con la parte dinámica. ¿Qué tendrían que hacer? Verificar que cumple con esto. Entonces ustedes van a poner su orden de trabajo, orden nominal, corriente de falla, corriente nominal, razón X a R del punto de conexión. Hacen esta operación y si da menor que 20, no se va a saturar, ¿cierto?, la parte dinámica. ¿Ya? Aquí como que lo nuevo sería calcular esto, pero eso ya lo saben a sacar, entendería del cálculo cortocircuito. Entonces, ¿cómo sería este? ¿Cómo se calcularía esto? Bueno, entonces cuando ustedes calculen la impedancia, por ejemplo, de secuencia positiva, dejémoslo así, porque son cálculos trifásicos. Cuando saquen la impedancia de secuencia positiva, van a ver un R más un JX. Entonces ahí están los valores. Ya. Ah, ¿están ahí, chicos? ¿No? Ah, están aquí en otra gente, no había visto. ¿Se entendió esta última parte, no, chiquillos? ¿Se quedó claro esta parte dinámica y cómo lo hace el IEEE de una forma bien algebraica, básicamente? Porque en la práctica tienen que pasarlo por ¿cómo se llama? Un estudio más dinámico. Ya entendería que sí, ¿cierto? Bien, vamos a ver el IS. El IS es un poco más complejo. eh, Igual es medio largo el IS. El- Desde mi punto de vista, los europeos son más complejos que los americanos, ¿cierto? Siempre lo he dicho. El americano es más simple. A ver cómo lo hago. Ya mire, hagamos algo. Para revisarlo mejor ya, no tan rápido, veámoslo el martes. Y el martes partimos con con la, ¿cómo se llama? Coordinación de sobrecorriente. ¿Ya? ¿Bien? ¿Sí? Vale, profe. Sí, ha sido harta info, así que yo sé que igual pueden estar cansados. Eso. ¿Alguna Profe, duda? ¿Sí? más que nada temas de calendario. ¿Cuándo sería la prueba? Ya, mira, la prueba la quiero establecer hasta que veamos sobrecorriente. ¿Ya? Va a ser una Ok. prueba que ¿cómo se llama? Tengo que darle un trabajo también. El trabajo es para el final del semestre. Y la prueba es online, acuérdense de eso. Entonces la próxima clase debería dar la fecha de la prueba Sí, si que pasamos todo. sí, yo creo que sí, porque ahí quiero ver hasta dónde llegamos, que la parte del cómo se llama el cortocircuito igual es media larga. Me estimo que 2 clases más de, ¿cómo se llama? De cálculo, de teoría. Porque con 2 clases más veríamos lo que es el sobrecorriente de fase y el residual es más rápido. Y ahí tendríamos la primera prueba que tendríamos que hacer cálculo de cortocircuitos, cálculo de, ¿cómo se llama?, de precisión de 3C y la coordinación de protecciones, como todo junto. Yo les voy a pasar ahí un set más o menos grande y tienen que hacer los cálculos de eso. Es online, así que entendería que, ¿cómo se llama? Va a ser con tiempo, eso. Y la segunda sería presencial, esa sí o sí así. Y ahí vamos a ver más que nada las otras protecciones que nos faltan. ¿Ya? Vale, profe. Profesor, Eso. respecto al laboratorio, Sí, mañana. uno se puede enganchar a cualquier grupo que le convenga más. Mira, lo ideal es que hay una planilla que hablamos, ¿cierto? Sí, sí, la vi por eso, Mira, pero como sí, está tan encima, sí, el mira, por grupo esta B, vez, como a mí me avisaron la semana pasada y bueno, como está medio fangoso, por decirlo de algún modo, el tema
del paro, ¿cierto? Esto que hay acá. Claro, sí, pues, hagámoslo así, po. Pero lo ideal es que tomes un horario que haya menos gente, ¿cachai? O si no, va a ser medio... Sí, eso me di cuenta que están ¿cachai? un poco cargados algunos grupos. Sí. Lo típico que en la tarde van menos personas, ¿cachai? Así que eso te podría Sí, decir. Yo lo invito es que no, ¿cómo se llama? Traten de tomar los horarios que están libres para que puedan interactuar con las cosas. es que en la tarde tenemos otro laboratorio. Yo por lo menos tengo otro laboratorio. Ah, dale. Entonces, ¿irías mañana o el próximo? No, yo voy a tener que ir al próximo, no alcanzo a ir mañana. Dale. Entonces yo vivo en Pero, Coyhaique, sí, así ah, que ya. Pero bueno, comprar. entendería ese caso. Así que para la próxima, Pero si, por ejemplo, a lo que me refiero, si voy al próximo que el grupo B, sí. después puedo tomar Ah, sí, pues. el laboratorio 2 con el grupo A, por decirlo, Sí, el grupo A. sí, no hay problema. Ah, ya, Sí, no para hay poder problema. acomodar la fecha. Ya, eso no. Dale. Profe, por mi lado, la fecha del laboratorio uno se suspendió la semana pasada por tema de universidad Sí, y por la de mañana me complica. Yo soy de La Serena. dale. No, mira, de hecho, como les decía, ustedes tomen el que más les acomode. Está el grupo A y B, pero yo les recomiendo que tomen el grupo de la mañana o tarde que esté más vacío. Entiendo que esta condición es como bien, pucha, ya sabemos por el tema que estamos pasando, que va a ser media difícil, pero esperaría que en la experiencia 2 pudieran ordenarse mejor. ¿Me entiendes? Sí. Ya, y la experiencia 1, ¿cómo la hacemos entonces, profe? ¿La dejamos recuperativa? No, la experiencia, si vas al grupo B, el grupo B parte la próxima semana. Mañana parte el grupo A de la uno. La próxima semana es el grupo B de la uno. Vamos a ver lo mismo. Ya. ¿Y La si me toca subsiguiente, turno la próxima semana? ya, entonces Tendría que ahí ir a la recuperativa. tendríamos que hacer una recuperativa en ese caso. Sí. Ya. Que sería la misma la una, pero más adelante. Exacto, eso se vería al final. Ya, vale. ¿Y al final Dale. va a ser, son 4 laboratorios o Sí, al 3? parecer vamos a tener que hacer cuatro por cómo se extendió esto. Ah, tenía, eran más, eran 5. Sí, íbamos a hacer cinco, pero bueno, Ya, sí, sí, es complicado esta fecha, ¿ok? eso. Eso. Profesor, Sí, se me cayó la señal, pero no terminé la clase. La va a subir a la red, ¿verdad? sí, Me quedé perdido en la última parte. Ya, profe, gracias. sí, vamos.